Bienvenidos. ¿Se me escucha bien? Bueno, les pido que se silencien, así no queda en la grabación o no interrumpe el sonido. Después vamos a tener un espacio en el que puedan hacer preguntas sobre lo que deseen, ¿sí? En principio les voy a contar rápidamente para quienes no hayan estado presentes en los talleres anteriores, que todos los talleres que voy dando son desde la biodecodificación, que es la terapia que yo trabajo y que lo que tiene como herramienta es poder encontrar la raíz emocional de los conflictos que nosotros atravesamos, ya sea adaptaciones biológicas como enfermedades, como cualquier situación que nos genera estrés, ¿sí? La biodecodificación es una herramienta que lo que nos trae es luz a los espacios en los que hay sombras, ¿sí? Que guardamos por alguna situación que no pudimos resolver, lo que nos ayuda es en la toma de conciencia. Así que la idea de estos talleres es poder traer un poco más de conciencia a las situaciones que ustedes estén atravesando o que de alguna manera sientan que tienen que trabajar. Siempre claramente van a estar intencionados desde una manera más genérica, pero bueno, que vayan resonando con la información. Vamos a ir hablando desde el título que elegí para el taller de hoy y diferentes herramientas para trabajarla. Bueno, el taller, como les mostré, se llama Del escudo al amor, que un poco les contaba, tiene que ver con estas maneras que nosotros tenemos de protegernos, ¿sí? Ya biológicamente, como seres que somos, que buscan la supervivencia, tenemos instintos que nos van a llevar a protegernos del peligro para poder sobrevivir, ¿sí? Por ejemplo, como cualquier animal, nosotros también tenemos instintos de supervivencia, solo que tenemos la posibilidad, dicen por ahí, de razonar, entonces podemos elegir de qué manera hacerlo diferente, pero biológicamente vamos a tener siempre salidas frente a un conflicto, ¿sí? Hay un miedo que es un miedo natural, biológico, necesario para esa supervivencia, que me va a mostrar que estoy en peligro y me va a generar una alerta para que yo desarrolle estrategias para salir con vida. Por ejemplo, frente a un peligro real que estoy atravesando, puedo huir, escaparme del lugar para poder sobrevivir, puedo atacar si hay alguien que me está atacando o podemos utilizar estrategias como agradar, ¿sí? Tratar de caer bien al agresor para que no me lastime tanto. Estas son como salidas que nosotros tenemos biológicas frente al estrés de estar viviendo una situación de peligro. Sin embargo, eh, cuando el miedo es simbólico, porque aprendí que esta situación es peligrosa, podemos representar también estas mismas salidas y estrategias, pero de una manera diferente con respecto a que ya no es real, no estoy viviendo un miedo real, es un miedo representado en mi mente, ¿sí? Entonces, bueno, la idea un poco de este taller es aprender a identificar si me estoy protegiendo o me estoy cuidando, porque son diferentes maneras de enfrentar la vida, ¿sí? La protección es este instinto de supervivencia, estoy en peligro y tengo que protegerme, y el cuidado es, bueno, elaboro una estrategia porque hay algo que me está haciendo sentir incómodo, pero es algo más aprendido, ¿sí? Les voy a hacer preguntas para que vayan pensando o interiorizando un poco en ustedes, ¿sí? Piensen
cómo se sienten ustedes cuando están solos. Si esa soledad les es cómoda, se sienten a gusto, disfrutan de esos momentos de estar solos literal, ¿sí? Estoy solo en mi casa, no hay nadie más, me encuentro en ese espacio en el que estoy sin nadie con quien compartir, ¿sí? No una soledad de sentir que hay un montón de gente pero me siento solo. O si por el contrario les genera incomodidad, si les genera ansiedad estar solo y buscan actividades para tapar esa soledad, ¿sí? ¿Cómo se sienten si hay alguien que quieren y que no les responde, no sé, un mensaje o desaparece por un tiempo o si se aleja? Eso les genera inseguridad, les genera desconfianza. ¿Cómo se sienten si les pasa eso? ¿Tienen miedo o les cuesta confiar plenamente en las personas? ¿O son de confiar con facilidad y entrar en ese círculo afectivo con gente que empiezan a conocer? ¿O si en realidad les cuesta bastante confiar? Si tienen miedo a estar solos o qué les pasa en esa situación. Si las respuestas a la incomodidad, a la ansiedad, al miedo, a la desconfianza es sí, entonces es porque lo que tienen es una herida, ¿sí? Y esa herida es una herida de la infancia en la cual nosotros vamos tomando la información de quiénes somos, de qué tenemos que protegernos, de qué manera tengo que sobrevivir. ¿Sí? Cuando hay miedo a estar solo, cuando necesito estar con otras personas, cuando genero dependencia, lo que tengo es una herida de abandono. Y esa herida de abandono genera desvalorización, genera falta de confianza en los demás y esos vínculos de apego ansioso. Si el otro no está, siento que me voy a quedar solo, que no tengo nada bueno, que no voy a conseguir alguien que me quiera, y es ahí en donde empiezan a aparecer las sensaciones de desconfianza y de inseguridad hacia los demás y hacia uno mismo. Bueno, les pregunto también cómo se sienten con la vida que llevan hoy. Si sienten satisfacción, si me gusta lo que veo, cómo me veo, lo que tengo, o si sienten que nunca es suficiente y que siempre falta algo, que me siento vacío, vacía, no es lo que a mí me hace sentir feliz en plenitud lo que tengo hoy, o siempre estamos buscando algo más para alcanzar, ¿sí? Bueno, las heridas que les decía se graban en la infancia y por lo general tienen que ver con nuestros cuidadores, que pueden ser nuestros padres biológicos, adoptivos o las personas que nos crían cuando somos pequeños, ¿sí? Y una herida de abandono se marca cuando hay una ausencia, ya sea de mamá, de papá o de ese cuidador. Y esa ausencia puede ser real o puede ser simbólica. Real significa mamá me abandonaron mis padres, literalmente, me dejaron con otra familia en un lugar y me adoptaron, o no me han adoptado y me crié en un orfanato. O hay abandonos más simbólicos, por ejemplo, mamá, papá trabajan mucho, no atienden mis emociones, mis necesidades, hay falta de atención, entonces hay una ausencia que es emocional y eso genera una herida de abandono, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, lo que se va formando es esta ausencia de alguien que me preste atención, por lo cual en la vida adulta se desarrolla para poder sobrevivir un escudo que me proteja de ese miedo al abandono, ¿sí? Ese escudo
tiene diferentes adaptaciones, que son las que les voy a ir contando en este taller, para ver si de alguna manera me identifico con esos escudos, ¿sí? Yo suelo decir que muchas veces es difícil poder identificar cuál es la herida que tengo, qué tipo de herida es la que, no sé, viví en la infancia. Es mucho más fácil cuando vemos la adaptación. Ah, ok, esto es lo que estoy viviendo, así me siento, entonces claramente esa es la herida que yo sufrí, ¿sí? Sin embargo, esto que yo les decía de las dos maneras, real y simbólica, de sufrir una herida de abandono, son marcadas, me abandonan realmente o, bueno, no pasaban mucho tiempo conmigo, entonces fui sintiendo esa ausencia. Hay otras formas que son mucho más dibujadas, por decirlo de alguna manera, o menos notorias de sufrir una herida de abandono, ¿sí? Puedo tener una madre presente, física y emocionalmente, por decirlo de alguna manera, porque está, porque no trabaja, porque estuvo conmigo todo el tiempo. Sin embargo, hubo un tiempo en el que se recomendaba que dejaran a los bebés llorando, para que se hicieran como más fuerte, porque si llora y lo agarras enseguida, se vuelven caprichosos y demás. Eso, dejar a un niño llorando, a un bebé, sobre todo un bebé recién nacido, va generando una ausencia, ¿sí? Porque el bebé, su forma de comunicarse es el llanto, no sabe hablar, no sabe decir, me pica la ropa que me pusiste, o tengo ganas de que me cambies el pañal, o tengo hambre. Entonces la única forma que tiene el niño de comunicarse y de decir tengo una necesidad es a través del llanto. Y si mamá, papá o ese cuidador no reconoce cuál es la necesidad, va a seguir llorando, ¿sí? Una de esas necesidades, claramente, también puede ser amor. Quiero que me abracen, quiero que me alcen, quiero que me miren, quiero que me mimen. Entonces va a llorar para ser alzado, va a llorar para ser atendido. Si mamá, papá lo dejan llorar, lo que pasa es que el cerebro empieza a aprender que no hay nadie que vaya a acudir a mi auxilio, ¿sí? Puedo tener necesidades, pero esas necesidades no la ven. No hay nadie que me acompañe, que me dé lo que yo necesito. Y lo que va entendiendo ese cerebro es, me las tengo que arreglar solo. No hay nadie para mí, ¿sí? Y es muy probable que el niño sí después no llore, pero no es que no llora porque aprendió la lección y porque ahora no es caprichoso. No llora porque sabe que no va a venir nadie, pero lo que empieza a generar ese cerebro es ansiedad, es estrés, porque no resolvió su necesidad. Su necesidad sigue estando ahí, solo que piensa que no hay nadie que la va a abastecer. Esto mismo pasa en la adultez. Una vez que sufrí esa herida, empiezo a sentir que tengo que arreglarme solo o sola con todos mis problemas, ¿sí? Entonces, empiezo a generar ansiedad, grados altos de estrés y no resuelvo ningún conflicto, no pido ningún tipo de ayuda, pero me siento mal todo el tiempo. Porque hasta incluso después, por protegerme, lo que hago es anular esa necesidad y empiezo a desconocer hasta incluso lo que necesito. Pasa el tiempo y me cuesta mucho más identificar lo que es mejor para mí. Y eso sucede porque aprendí que no soy importante para nadie, ¿sí? Que llorar no vale la pena, que estar mal no vale la pena, porque como niño lo que a mí me pasaba, eso no le importaba a nadie, ¿sí? A ver, con esto no quiero decir que todas las madres o padres que trabajen van a desatender a sus hijos y van a generar heridas, sino que obviamente es tiempo de calidad y no de cantidad, lo que es necesario para el bienestar emocional,
pero sí que es importante poder atender las necesidades de los niños, ¿sí? Porque es ahí en donde se van a formar sus herramientas, es ahí en donde se forma su autoconcepto. Entonces, si no fue importante en la niñez, ¿por qué va a pensar que en la adultez es una persona que vale? ¿Por qué va a pensar en la adultez que sus necesidades son importantes? ¿Sí? Llorar y que nadie venga, lo que genera en la adultez son picos grandes de estrés y una alta data de cortisol. Entonces, hasta incluso puede generar problemas de piel, dermatitis, alergias y sobre todo lo que genera como adaptación en la personalidad es que sean personas muy miedosas, que todo les genere ansiedad y pueden hasta incluso tener problemas para relacionarse con los demás, porque detrás de todo ese estrés está el miedo a que me abandonen, por lo que van a desarrollar una estructura que tiende al miedo, al rechazo y a la traición, ¿sí? Por eso van a tratar constantemente de agradar, de minimizar sus necesidades y ver la de los demás. Van a sentir miedo a ser traicionados porque viven todo desde la desconfianza que eso les representa, ¿sí? Por lo cual la herida de abandono, desde mi punto de vista, es una de las heridas más importantes y más vistas, porque es la que la gran mayoría de personas tiene y genera en su personalidad, y de las que se desprenden quizás las demás, que es la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de traición, ¿sí? Todas esas son en algún punto secuelas que vienen de un abandono real o un abandono simbólico, porque en definitiva lo que se aprende es a estar en alerta constantemente. Yo les decía recién que nosotros tenemos un estrés que es biológico, que obviamente se despierta por el miedo, que es una emoción, que justamente como emoción viene a decirnos, cuídate. Y está bien que exista, porque si no existe el miedo, andaríamos por la vida desprotegidos y con altas posibilidades de morir, por lo cual el miedo es necesario como emoción y su gestión emocional, como gestionamos el miedo, es estando en alerta y viendo qué puedo hacer para protegerme, ¿sí? Pero cuando no hago nada para protegerme porque entendí que mis problemas no importan, ese miedo se potencia al máximo, se desplaza y vivo siempre sintiendo temor, ¿sí? Y dentro de ese temor es el alerta constante que hace que todo el tiempo me sienta en peligro. Y como todo el tiempo me siento en peligro, todo el tiempo disparo ansiedad y me va a costar confiar en los demás, porque nunca tuve una figura que me cuide, que me proteja, que me brinde ese refugio, esa seguridad que deberían de brindar los cuidadores cuando uno es niño, ¿no? Entonces, si no estuvo ese refugio en la niñez, uno empieza a mirar siempre con desconfianza a su alrededor y en todo la percepción, que es nuestra creencia, va a hacer que sienta ese miedo a que me puedo brindar, me puedo abrir, pero hasta ahí no más, ¿sí? Esto es lo que les decía un poco en el grupo con esta moraleja o poder ver al Capitán América o Iron Man, ¿no? En donde uno se protege constantemente, todo el tiempo tiene esa armadura puesta eh, por las dudas, y el otro simplemente, si es necesario, se va a proteger, y si no, no lo necesita, va a guardar ese escudo. Cuando uno tiene una herida, por lo general, eh, va siempre con esa armadura, porque siempre estoy pensando en que me van a lastimar, en que me van a hacer daño. Entonces va generando dificultades en los vínculos. Si en la niñez hubieron padres muy duros, muy autoritarios,
Esos padres que suelen decirle al niño, esto no te lo mereces, al final te portas mal, entonces no te voy a dar esto que vos querés, haces todo mal, sos desordenado, fíjate, sos sucio, no servís para nada. Esos padres que creen que exigiéndoles desde ese lugar el niño va a ser mejor, lo que logran en algún punto es dos extremos, o que el niño desarrolle una muy baja autoestima, en donde no se valore a sí mismo y sienta que nunca va a ser merecedor de nada bueno, ni va a lograr hacer nada porque no confían en sí mismos, o se van al otro extremo, en donde se desconectan de sus emociones, dejan de sentir, y lo que hacen es generar una personalidad narcisista, ¿sí? En donde está ese ego que hace que se sientan siempre o demuestren sentirse mejor, los que nunca se equivocan, los que no tienen que cambiar, porque son las dos salidas de protección a esa desvalorización que se vivió en la infancia, ¿sí? Por lo cual, si me desconecté de mis emociones o genero hipersensibilidad, es muy probable que haya sufrido una herida de abandono. Entonces, todo me va a generar miedo a que me abandonen, o por ese miedo me desconecto y no siento. Entonces, no voy a conectar con el otro, ¿sí? La herida de abandono afecta el autoestima, generando esa ansiedad y generando el miedo al compromiso. El miedo al compromiso es, para que no me lastimen, no voy a desarrollar un vínculo. Es esa coraza, esa armadura que les decía recién, ¿sí? Cuando hablamos de un bajo autoestima, esto hablamos un poco en el taller que di anterior, en el mes de agosto, lo que estamos hablando es de el autoconcepto, ¿no? La percepción que uno tiene de uno mismo, pero que siempre es negativa, siempre le falta algo y no va a ser suficiente. Sienten que no son valiosos, sienten que no merecen ser armados, por lo cual eso va a generar que todo el tiempo estén en estrés, porque como no tengo nada bueno, no me van a querer, nadie va a querer estar conmigo, no voy a retener a nadie, todo el tiempo voy a tener que planificar estrategias para que me acepten, ¿sí? Eso genera miedo al abandono constante, miedo a volver a ser abandonado como me han abandonado mis padres, o como me han abandonado mis amigos, o como me ha abandonado esa pareja, que me decepcionó, genera dependencia emocional, ¿sí? Herida de abandono genera una dependencia emocional con apego, en lo cual si el otro no está, sufro, genero ansiedad, me siento mal, no puedo tolerar la idea, como les decía en un principio, de que no me conteste un mensaje sin pensar, que entonces no me quiere más, que si se quiere quedar un rato solo es porque no me quiere más y seguramente me va a dejar. Eso es lo que hace la herida de abandono, que todo el tiempo se esté proyectando en la mente una ansiedad extrema que no me permita comprender el tiempo y el espacio del otro sin sentir que hay algo malo en mí, sin sentir que eso es falta de atención y desamor, generando ese apego ansioso. Si el otro no está, sufro, no me siento bien, me falta algo. Cuando hablamos de la dificultad de establecer relaciones saludables, estamos hablando de que en todo este apego ansioso se genera el miedo. Si me dice que quiere estar solo, seguro que se va a ver con otra persona, ¿sí? Seguro que no me quiere más, seguro que no le gustó o no le parece bueno algo en mí, y empieza a generarse la desconfianza, que proyecta situaciones y películas en la mente que se hacen reales. Se hacen reales no significa que se materialicen en la vida real, sino que las vivo como si eso existiera, generando situaciones en donde me cuesta amar sin sufrir
y esas dos salidas que les decía. Me aferro demasiado al otro o directamente me desconecto para no sentir todo el tiempo este miedo que me pasa. Esa desconfianza que les cuento que aparece de la herida de abandono tiene mucho que ver con, obviamente, no confiar en el otro y ni siquiera confiar en que me quiere bien, en que se va a quedar a mi lado, si quiere, y si no, mejor que se vaya. Entonces todo el tiempo aparece la idea de rechazarse uno a uno mismo. Me siento rechazado por el otro porque no estoy confiando y necesito todo el tiempo esa confirmación de que quiere quedarse al lado, ¿sí? Y en esa desconfianza aparece el autosabotaje. Empiezo a sabotear mis propias relaciones con algo, con una palabra, con un estrés, con una escena de celos, con la desconfianza, con la película mental, con la sensación de que listo, no me quiere, entonces lo dejo antes de que me deje y termine sufriendo. Entonces ese autosabotaje termina siendo un problema en los vínculos. Pero todo este camino que les vengo diciendo también afecta en todos los demás logros de la vida. El autosabotaje a veces aparece también en la profesión. No sé, conseguí un puesto mejor y se enojaron mis compañeros. Entonces empiezo a generar situaciones en donde yo no haga las cosas de una manera correcta para que mis compañeros me vuelvan a querer, para que no se enojen, o termino generando situaciones de dificultad para no alcanzar ese objetivo y no ser criticado como fui criticado alguna vez por lograrlo antes, ¿sí? El autosabotaje es una herramienta que se utiliza por el bajo autoestima y que va generando, como lo dice su palabra, sabotear todo lo que me voy proponiendo. Y en esas películas mentales creo hacer y generar cambios, pero en realidad el miedo me hace actuar de una manera diferente y generar que no alcance el éxito en cualquier situación de la que me estoy planteando, ¿sí? Por eso termino apegándome y volviéndome dependiente de los demás, ya sea necesito este vínculo para sentirme querido, amado y hasta incluso atractivo, o necesito este vínculo porque yo solo no puedo tener trabajo, entonces al menos dentro de la pareja económicamente no tengo una necesidad. Pero lo que está detrás es que necesito sentirme seguro y amado y busco constantemente la validación externa, ¿sí? Todo eso aparece si en la infancia mis necesidades no fueron atendidas por las personas que estuvieron a mi alrededor, ¿sí? ¿Alguien se identifica con estas cosas que voy mencionando o van resonando con esto que les cuento? Bueno, les pregunto entonces si ustedes sienten que se están protegiendo constantemente, ¿sí? Que entonces sí estoy en alerta, en estrés, siento que tengo que protegerme porque hay algo que puede llegar a salir mal. ¿Y qué es eso de lo que se están protegiendo? ¿Qué es eso que generó esa armadura o ese escudo? Siempre les cuento lo mismo en terapia o en los cursos y demás, que la ansiedad es necesaria, que es un mecanismo de adaptación, al igual que el miedo, una emoción completamente necesaria. No hay emociones buenas o emociones malas, todas ocupan un rol y una función para nuestra supervivencia, solo que cuando no las gestionamos, los grados de estrés se elevan, se eleva el cortisol y generan bueno,
sobreestrés, ¿sí? Todo el tiempo estamos en sobreadaptación a ese estrés, generando hasta incluso enfermedades. Como les decía, esta es una herida de separación, por eso genera adaptaciones en la piel, ¿sí? La herida de abandono genera muchas veces, como les decía, erupciones, alergias, todo lo relacionado a la piel, rosácea y demás, porque está vinculado a esta herida de abandono. Si detecto que tengo estas salidas, estas armaduras, estas situaciones que me generan estrés, tengo que atenderlas, ¿sí? Y no tengo que atender la situación de hoy, la pareja, el trabajo, los vínculos, las amistades. Tengo que atender la herida, tengo que atender la herida de abandono. Y obviamente que como adultos no es decirle a mamá y a papá, fíjate lo que necesito, porque capaz ni están mamá y papá, y si están y no atendieron las necesidades es porque no tienen recursos para hacerlos, y es muy probable que hoy tampoco los tengan. Como adultos somos responsables de nuestra felicidad y sobre todo de nuestro bienestar. Herida de abandono, claramente, para poder trabajarla hay que identificarla, que es en gran parte la idea de este taller, reconocer que tengo en mí una herida que genera este tipo de adaptaciones y sobre todo este tipo de percepción. Que recuerden que en la biodecodificación lo que trabajamos es la creencia. Es la creencia que sostiene que como viví una situación de abandono no merezco, no valgo, no soy importante, y yo salgo al mundo ahora viendo que no soy importante, que no valgo, que no merezco. Y no vamos a trabajar el abandono en sí, vamos a trabajar el autoconcepto. ¿Por qué me veo de la manera que me veo y cómo trabajarlo? ¿Sí? Terapia es una gran un gran puente para poder encontrar herramientas para trabajar mi valoración y autoestima. El autocuidado, empiezo a generar recursos de cuidado de uno mismo. Empiezo a encontrar en mí las herramientas que busco en el afuera. Si busco atención, si busco amor, si busco aprobación, tengo que ver en qué no me estoy amando, en qué no me estoy aprobando, en qué no me estoy validando, ¿sí? Terapia de grupo muchas veces es una herramienta también, porque en el discurso y en la historia del otro me encuentro. Es un gran espejo la historia del otro. Esto se ve mucho cuando trabajamos en los talleres y en los grupos, que siempre resonamos con lo que contó el otro. Aunque la historia parezca ser completamente diferente, resueno en la emoción o en algún punto que me llevó a mí a un recuerdo en el que me veo, ¿sí? En ese espejo me encuentro, entonces es una buena manera de poder trabajar los aspectos en uno mismo, ¿sí? Pero sobre todo tenemos que empezar a trabajar el perdón, el autoperdón y perdonar a los demás, perdonar a esas personas que no pudieron estar en lo que yo necesitaba y perdonarme a mí mismo por todas las veces que no tuve compasión, ¿sí? Porque siempre les suelo decir, nos convertimos en nuestro peor enemigo, ¿sí? Y entender que nuestra herida no nos define. Nuestra herida incluso puede ser nuestra gran aliada, porque gracias a haber vivido esa situación que me genera un montón de dolor, también tengo un montón de recursos gracias a eso. También tuve que desarrollar un montón de herramientas gracias a eso. Muchas veces digo que la herida de abandono, si bien genera apego emocional, a veces genera, a veces bien gestionada, ¿no? Genera mucha independencia. Como no hay nadie que sostenga mi dolor, me las arreglo solo, y si bien hasta algún punto hace daño estar solo para todo o sentir que no puedo pedir ayuda, también nos vuelve independientes,
nos vuelve esto de poder salir a la vida y lograr lo que quiero porque sé que todo depende de mí. Entonces se generan grandes herramientas y recursos gracias a esa herida. Así que una buena salida de esta situación es poder visualizar qué herramienta tengo gracias a sentir esta herida. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere preguntarme algo, compartir algo? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, si viví una situación en la que me sentí abandonado, es muy probable que haya, para poder sobrevivir, formado un escudo. Ese escudo hasta puede ser una armadura que me cerró al mejor de los vínculos, que es al que uno tiene con uno mismo. El miedo hace que pierda uno el amor por uno mismo, ¿sí? El primer escudo que tenemos que romper no es aquel que nos genera el otro, sino el que hemos armado para desvincularnos de nosotros mismos. Es ese escudo que nos pusimos para dejar de vernos, para dejar de atendernos, para dejar de sentir que somos importantes. Entonces, el primer escudo a romper y el paso del escudo al amor es frente al espejo. Es desde qué lugar puedo volver a amarme. Bueno, les agradezco el compartir, el que se hayan conectado. Seguramente en estos días estoy subiendo la grabación y se las puedo compartir si ustedes desean volver a verla. Y bueno, que tengan una linda semana. Gracias.